Hola, muy buenos días. Vamos a dar unos minutos en lo que se conectan más personas y comenzamos. Para las personas que apenas van ingresando, estamos dando unos minutos en lo que se conectan más personas y comenzamos. Listo, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Les damos la bienvenida al webinar de Red Hat. El día de hoy está presentando a mi compañero Edison Pedraza y de igual forma les comento que encontrarán el panel de preguntas donde podrán hacer cualquier duda o comentario que tengan y estas serán respondidas durante o al final del webinar. La sesión será grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Adelante, Edison. Vale, perfecto. Bueno, mil gracias por la introducción, por la bienvenida. No sé, ahí me confirman, se ve la presentación, ¿verdad? O se ve algo más sobre la presentación. No, solo se ve la presentación. Perfecto. Buenísimo. Un gusto. Mi nombre es Edison Pedraza. Actualmente me desempeño como ingeniero preventa, como líder de ingeniero preventa para licencias online en todo lo que tiene que ver con Red Hat.
Justamente hoy vamos a hablar de una solución de una tecnología Red Hat bastante interesante, donde, bueno, vamos a encontrar un montón de información. Y antes de arrancar, sí me gustaría, para todos los que están aquí como asistentes, que por favor tomen el QR que se ve en pantalla, son las tendencias que tenemos en licencias online. Básicamente son nuestros ebook, son gratuitos, ahí vamos a encontrar soluciones Red Hat, vamos a encontrar soluciones de otras marcas. Lo ideal es que ustedes quizás vean toda la información que licencias online dispone para ustedes. Y bueno, estamos a la vanguardia y realmente queremos mostrar todas esas tendencias de nuestros fabricantes, ¿vale? Buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Vamos a presentar por aquí hoy netamente de Platform. Y bueno, me presento nuevamente Edison Pedraza, ingeniero preventa para Latinoamérica dentro de licencias online. Si ustedes se fijan, aparece mi red social LinkedIn. Ahí van a encontrar información mía, van a encontrar información de licencias online, van a encontrar información de todo lo que nosotros colgamos para ustedes, básicamente para que todas las personas que están en nuestro LinkedIn se puedan ir informando con Red Hat y licencias online. Bueno, para entrar en materia, ¿qué es Ansible? ¿A qué se refiere Ansible Automation Platform? ¿Sí? Nos vamos a ir directamente a la solución. ¿Sí? Vamos a hablar de temas de automatización. Y cuando hablamos de automatización, ¿sí? Tradicionalmente hablamos de automatizar datos, automatizar información, automatizar temas básicamente de Excel, ¿sí? Pero resulta y pasa que la automatización tiene otros bloques y este bloque tan importante, ¿sí? Tiene que ver con temas de infraestructura, básicamente. Entonces, Ansible es una plataforma de automatización, ¿sí? Equipada por Red Hat. Primero, para ayudar y facilitar esos procesos manuales que hacen nuestros ingenieros de TI, ¿sí? Cuando hablo de ingenieros de TI, claramente estoy hablando del de administrador de hardware, el de administrador del sistema operativo, el administrador de networking, el administrador de seguridad, ¿sí? Entonces, cada administración, ¿sí? Tiene sus procesos de automatización. Por eso, esa automatización de Red Hat es tan importante en el mercado. Ahora, si ustedes se fijan en la imagen, ¿sí? Hay dos, bueno, si se fijan en el slide, perdón, hay dos imágenes. Una de cómo hace algunos años se hacía la construcción de los carros versus cómo se genera hoy día. Hablamos de tareas repetitivas, de temas de consumo de tiempo, claramente del error humano, sobre todo por temas de cansancio y de esas plataformas que no son tan escalables, o bueno, de los momentos que no eran tan escalables. Luego de eso vemos la imagen siguiente, que ya todo está un poco más automatizado, empezamos a hablar de los scripts, de un solo clic, de disminuir temas del error humano, ¿sí? Entonces, aquí entra en juego algo muy importante, ¿sí? Y es que sí y que no es Ansible Automation Platform, ¿sí? En cuanto a la automatización. ¿Sí? Ya hablamos que la automatización tiene diferentes flancos y tiene diferentes directrices. Ahora, Ansible no es un RPA, o sea, no es un robot, tampoco es una IA, ¿sí? No es una plataforma de IA o es una plataforma de acoplar información para entregarla como respuesta de una inteligencia artificial, tampoco es un chatbot, tampoco es un business process management y tampoco es un sistema de tickets. ¿Qué es Ansible? Ansible es una plataforma que me va a permitir generar automatización en mis entornos de infraestructura. ¿Sí? Claramente hay otras verticales que también entran en juego. Vamos a ir haciendo un desglose, vamos a ir haciendo la vista una por una. ¿Cuáles son los componentes de Ansible? ¿Sí? Porque necesitamos saber esa plataforma, cómo trabaja, qué modelos trabaja, qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Quiero que ustedes vean en los componentes algo que dice procesamiento de playbooks. Cuando nosotros hablamos de playbooks, estamos hablando básicamente de un libro de jugadas. Este libro de jugadas, ¿qué es? Básicamente lo que tiene en la imagen inferior. ¿Sí? Son una serie de instrucciones o de tareas que se tienen que
construir para poderlas ejecutar en el entorno que nosotros deseamos. Luego de eso hablamos de un gobierno de automatización. Ese es el otro componente, Ansible Automation Platform, que viene siendo un framework empresarial que me va a permitir tomar todo ese código, entre comillas código, ya les explico por qué, y es poder ejecutar, compilar y llevar hacia los servicios de nuestros sistemas operativos esos cambios que nosotros queremos, ¿sí? Básicamente eso es lo que se requiere como componente. Ahora, cuando hablamos de componentes también necesitamos hablar de los insumos, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? ¿Qué otra herramienta necesito acoplar para que funcione esto? Básicamente, Red Hat que nos dice, un Visual Studio lo recomienda, necesitamos un editor de texto, básicamente recomienda Visual Studio, un repositorio que viene siendo un Git, un GitHub, un GitLab, todavía si quieren trabajar un Subversion, un Mercurial, sin problema alguno se puede acoplar, ¿sí? Luego de eso necesitamos un inventario de direcciones IP. Ustedes se preguntarán por qué direcciones IP. Resulta y pasa que Ansible tiene una ventaja enorme frente a otras plataformas de automatización. ¿Cuál es? Primero, que no instala agentes. Ansible no hace instalación de agentes en los nodos donde se van a realizar las automatizaciones. Eso es crucial, porque no es una herramienta invasiva. ¿Eso qué me va a permitir? Que yo simplemente me pueda conectar a los nodos que voy a automatizar por medio del direccionamiento IP. Ustedes van a decir como, ok, pero ¿qué estándares de seguridad tiene o cómo lo maneja? Primero, si son sistemas operativos Linux, lo va a hacer por SSH, ¿sí? Si no, la diferencia vendría siendo sistemas operativos Windows de Microsoft, lo va a hacer por una herramienta que se llama WinRM, ¿sí? En ese orden de ideas, Ansible logra alcanzar sistemas operativos Linux y sistemas operativos Windows. Si de cara vemos esto en el mercado que hay, bien sea virtualización, bien sea máquinas en nube pública o privada, o tienes Linux o tienes Windows. Edison, pero es que yo tengo un Linux que es Ubuntu, sigue siendo Linux. Edison, pero es que yo tengo un Switch. Bueno, el Switch por dentro tiene sistema operativo basado en Linux. Entonces, en esta forma, lo que vamos a encontrar es o me conecto con un Windows o me conecto con un Linux, ¿sí? Entonces, así yo puedo observar esa dirección IP, puedo pegarme a ambientes de virtualización como un VMware, como un Hyper-V, como un Nutanix, como un Proxmox o como cualquiera herramienta de virtualización. Ahora, si bien es cierto eso, cuando nosotros hablamos de YAML, de playbooks, cuando nosotros hablamos de cómo ejecuto desde una misma plataforma para Linux y Windows, estamos hablando de que todas las áreas van a tener un mismo lenguaje, ¿sí? Y ese es el lenguaje para todos. Operaciones, desarrollo, seguridad y algo muy importante, todos y todas. También tenemos desarrolladoras, DBAs, tenemos chicas manejando temas de QA. Hoy día pues está en auge el tema del desarrollo, entonces pues también encontramos muchas chicas desarrollando. ¿Qué pasa? Esta imagen me gusta mucho, básicamente es porque cuando nosotros hablamos dentro de las áreas de las compañías, siempre tenemos un administrador de bases de datos, un administrador de seguridad, un administrador de plataforma, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, casi siempre se arman estas islas dentro de las compañías, ¿sí? Entonces, ay, no, yo hago parte del grupo de seguridad y yo hago parte del grupo de plataforma y yo hago parte del grupo de desarrollo y siempre se vuelven esas islas que no hablan el mismo idioma. Pues resulta y pasa que con Ansible Automation Platform sí se construye el mismo lenguaje, porque todos empezamos a hablar bajo un modelo que es el YAML, todos empezamos a trabajar y empezamos a hablar bajo playbooks y todos vamos a empezar a trabajar sobre una misma plataforma que me va a permitir conectarme a todos los ambientes. Por eso, el sueño de una dirección de IT, ¿sí? Es ser potenciador de ingresos, habilitador de eficiencia, tener velocidad, tener innovación, dejar de ser el área de tecnología, que son todas estas que acabamos de mencionar, ¿sí? Que dejen ser un centro de costos
y empiece, ¿sí?, a ejecutarse por medio de estas áreas la innovación, ¿sí? Eso es lo que pretende una plataforma como Ansible Automation Platform. Calidad de vida para el empleado, equipo de alto desempeño, todos hablar el mismo idioma, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer este tema de automatización, claramente le estamos dando calidad de vida a los empleados, porque vamos a empezar a mejorar los procesos manuales y normalmente las ventanas de mantenimiento, los cambios, minutogramas y todo este tipo de procesos que se hacen para mantener una infraestructura se hacen de noche, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a tener esos procesos ya estables y los dejamos de forma automatizada, pues los ingenieros van a empezar a dormir. Y si tenemos un ingeniero que duerme bien, pues al día siguiente va a estar enérgico y va a querer seguir haciendo temas de automatización. También tenemos temas de seguridad y resiliencia, plataformas tecnológicas seguras, arquitecturas resilientes, plataformas que no sean frágiles, ¿sí? Y por ende, tenemos que ver cómo una plataforma, ¿sí?, me genera indicadores y me va a decir exactamente por dónde ir el camino. Perdón, me pasé. Primero, presión por mejorar y crecer. El indicador importante es eficiencia operativa, ¿sí? Teniendo claro cuál es el concepto de eficiencia. Mitigar riesgos. Entre menos riesgos tengamos, pues mejor va a trabajar la empresa. Y esa mitigación de riesgos en muchas ocasiones es el error humano. Y el error humano por cansancio, el error humano por repetición. Luego de esto está la calidad del servicio y es cómo nuestros procesos que ya son estándares, ¿sí?, me van a permitir tener esa calidad del servicio porque ya sabemos el antes y el después del proceso. Escalabilidad y crecimiento es saber en qué momento yo puedo tomar recursos, entregarlos, cómo los puedo entregar de forma eficiente y rápida. Y agilidad empresarial, ni para qué les digo. Si tenemos todos los puntos anteriores, las empresas van a poder crecer de forma muy rápida. Por eso, esa presión por mejorar y crecer se va convirtiendo en KPIs para el tema de operación. Porcentajes de disponibilidad, tiempo medio de recuperación, que es el tema time to market, retención de personal, personas que son muy buenas, ingenieros que son muy buenos, productividad, cerrar vulnerabilidades, tiempo de proyectos en producción, cada cuánto yo puedo tener continuous integration y continuous deployment, ¿sí? Continuidad de negocio, menor costo, ¿sí? Es importante. Y por eso Red Hat, ¿sí?, hoy día nos habla de un gobierno de automatización. Primero, conocer muy bien el negocio, tener reglas claras, tener estándares, best practice, ¿sí? Una infraestructura gestionada es muy importante. Disminuir los riesgos y darle continuidad al negocio. Democratizar y estabilizar la automatización, que todas las áreas hablen el mismo idioma, que sea un estándar dentro de las compañías. Y darle una trazabilidad a lo que pasa en la infraestructura, es importante. Quién accesa, cuándo accesa, sobre qué ambientes está accediendo, por dónde está accediendo, qué acciones está efectuando sobre la infraestructura para así a tener un análisis post-mortem y saber exactamente quién ingresa, quién modifica, quién cometió el error. Analicemos, esto debería estar automatizado, esto no debería estar automatizado, este proceso debería tener un stopper, ¿sí? Una aprobación. Entonces, este tipo de gobierno de automatización nos permite conocer mucho más el negocio. Por eso se realizan alianzas estratégicas, ¿sí?, con Ansible. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de con cuáles otras marcas, ¿sí?, importantes en el mercado. Vamos a hablar hoy día de algunas de seguridad. Claramente hay un montón más, pero hoy vamos a hablar de esas alianzas estratégicas y vamos a hablar, por ejemplo, de CyberArk, ¿sí? Sabemos y tenemos en cuenta, y esto es importantísimo, ¿sí? Esto es muy importante porque esto lo tienen muchas compañías y es debido a esto las identidades de las máquinas ya superan el número de identidades humanas. Cuando hablamos de identidades es, por ejemplo, cuando con un mismo password y con un mismo user, ¿sí?, accedemos a 5, 6, 7, 8 plataformas, 4 aplicaciones con ese mismo user. Entonces, esas identidades por debajo lo que hacen es que me procesan el usuario, me procesan, ¿sí?, el password. Entonces, todas las empresas están llegando a esa complejidad de esas identidades con el fin de mantener la seguridad. Pues resulta y pasa que CyberArk,
junto con Red Hat, ¿sí? Tienen procesos de automatización para estas identidades. Y es simplificar la seguridad de esa identidad sobre aplicaciones híbridas y multinube. Si ustedes me preguntan, Edison, ¿y dónde puedo encontrar esa información? Bueno, yo les diría, es muy fácil. Esa información la pueden encontrar directamente en CyberArk, ¿sí? Esa información la pueden encontrar directamente en Red Hat, ¿sí? O esa información la pueden encontrar en el Collection, en el Automation Hub de Red Hat, y esto viene siendo parte, ¿sí? De las herramientas que dispone Red Hat para todo su ecosistema. Sí, entonces aquí, por ejemplo, con CyberArk, muy fuerte el tema de identidades. Esto es súper, súper importante en los negocios. Tenemos casos de uso, sí, tenemos casos de uso, tenemos casos de valor. Esto nos ayuda con el equipo de desarrollo, nos ayuda con el equipo de seguridad y esto nos permite estandarizar. Por eso, si ustedes se fijan, aquí hay una especie de arquitectura donde podemos hacer ese cross y empezar a hablar nosotros de administración, seguridad, desarrollo, aplicaciones, y es como yo empiezo a tener un ciclo, ¿sí? De integraciones, validando la seguridad de mi infraestructura más el entorno de aplicaciones. Por ejemplo, aquí está CyberArk, está Ansible Automation Platform, está Red Hat OpenShift, está temas de contenedores, está tema de desarrollo, está temas del SRE, está temas de cloud, por ejemplo. Entonces, aquí si ustedes se fijan, es un ecosistema muy grande que se va a proteger. Claramente, si ustedes se fijan, esto es un ejemplo rápido de los key, de los response que se tienen desde CyberArk. Obviamente, pues esto es un tema mucho más técnico. Si quieren lo podemos ver más adelante, lo podemos ver en una sesión 1 a 1, sin inconveniente. Ahora, otra fábrica importante, F5. Muy bien, F5. ¿Sí? Vámonos aquí directamente. ¿Qué pasa con F5? Hay un partnership, ¿sí? En conjunto con F5, con soluciones en conjunto, con temas de Big IP, con temas de Load Balancer, con temas de Nginx, ¿sí? Y es básicamente como desde el sistema operativo, que aquí quiero aclarar algo y es muy importante, y es el sistema operativo se volvió un commodity, o sea, lo elegimos porque sí, porque, bueno, de pronto alguien nos medio exige que tiene que ser ese sistema operativo, pero no vemos las ventajas. En este caso, con F5 tenemos certificación de producto. Con Red Hat OpenShift tenemos certificación de producto. Y ahora mejor, para hacer el despliegue de herramientas como un Big IP o como temas de Load Balancer de F5, ya hay procesos automatizados, entonces no hay que arrancar de cero, por ejemplo, para hacer instalaciones, despliegues y configuraciones dentro dentro de la propia plataforma de Red Hat. Con F5, esto ya están los procesos automatizados, ya se han mejorado y se sigue creciendo en este entorno. Claramente, Big IP es uno de las soluciones mejor apalancadas, ¿sí? Dentro de Red Hat OpenShift, donde tenemos bastante conocimiento, donde se tiene bastante tema de gestión, por ejemplo, en temas de multicluster, y es tener varios clústeres de OpenShift administrados y balanceados por F5. Arquitecturas, aquí hay una arquitectura rápida, ¿sí? No me voy a detener mucho en el tema de la arquitectura, pero son arquitecturas referencias que se tienen en concordancia con Big IP y con temas de OpenShift y contenedores. Vámonos por otra herramienta como Checkpoint. Aquí claramente en Checkpoint todo lo que son configuraciones del Checkpoint, todo lo que tiene que ver con políticas y lanzamiento de estas políticas masivas se pueden automatizar por medio de Ansible, ¿sí? Claramente ustedes saben que los firewall también tienen asignado un direccionamiento IP y por medio de este, pues nosotros también podemos hacer configuraciones de lanzamiento masivo de políticas de seguridad. El Smart Console es algo importantísimo en Checkpoint y es cómo traigo la configuración, cómo la repito, cómo puedo irme, por ejemplo, a correr este tipo de políticas, cómo puedo empezar a trabajar todo el tema de los estatus, cómo puedo hacer las ejecuciones. Todo esto ya está certificado, todo esto ya está aprobado, todo esto ya se ha lanzado. De hecho, en YouTube
hay unos videos muy curiosos y es el tema de cómo se puede hacer la configuración del Smart Console sobre sistemas operativos Linux por medio de playbooks, cómo se pueden automatizar. Casos de uso, bueno, aquí hay casos de uso enormes. Resulta y pasa que se puede trabajar la automatización de forma tradicional. eh, ¿Y esto a qué nos lleva? Básicamente nos lleva a madurar un poco el tema de los procesos que se tienen dentro de las compañías. Hay algo dentro de la Red Hat que se llama Event Driven, o temas de self-feeling, y es nuestro Event Driven de Ansible, y es cómo yo puedo iniciar el proceso de automatización y llevarlo a un nivel mucho más alto. ¿A qué voy con esto? Edison, ya tenemos automatización sobre la virtualización, sobre los firewall y demás, pero estamos integrando herramientas, por ejemplo, de monitoreo. Savix, Nagios, Nginx, por ejemplo, Dynatrace como otra herramienta, pero también tenemos temas de mensajería, pero también tenemos cola de mensajería, pero también tenemos integraciones con otras herramientas, Edison, pero también estamos metiendo temas de inteligencia artificial. Todo esto lo podemos combinar para que sean flujos de trabajo. Sí. Resulta y pasa que Ansible tiene internamente una herramienta que se llama EDA, Event Driven de Ansible, y eso lo que hace es habilitarnos un Kafka por dentro para que Ansible entienda que con esos procesos ya madurados de la automatización, cada evento que sea correlacionado, cada evento que sea procesado, él por debajo con un Kafka lo que va a hacer es, ok, aquí hay un evento, este evento pertenece a cierta cantidad de playbooks o de ejecuciones ya programadas. Entonces, eso me va a permitir que sea una herramienta que se pueda autogestionar. No estoy diciendo que sea una IA o que sea una herramienta de procesos, sino que Ansible por dentro va a entender que si ya tengo todo el flujo hecho, pues simplemente es, hay un evento relacionado, bueno, ese evento pertenece a todo este flujo de trabajo, por favor ejecútalo y entrégame una respuesta. Y esa respuesta vas a atarla con una herramienta de monitoreo para que nosotros sepamos que efectivamente se está ejecutando de forma correcta. Todo este tipo de procesos claramente deben estar, digamos que, maduros, ¿sí? Entonces, ahí es como un siguiente paso de la automatización, ¿vale? Eh, Perdón, aquí creo que me adelanté un poco. ¿Qué pasa? Vamos a hablar también un poco del tema de la inteligencia artificial. ¿Sí? Esto es importante también el tema de la inteligencia artificial, porque ya sabemos que está casi en todos los productos. Resulta y pasa que Ansible sí tiene una herramienta que se llama Lightspeed, ¿sí? Ahí está, es una herramienta de inteligencia artificial que como ustedes ven ahí en el video, ¿sí? Este es un YAML, mire que me dice que instalar un HTTP package y él automáticamente me autocompleta, ¿sí? El playbook, o sea que yo no debería escribir los playbooks desde cero. Esta inteligencia artificial lo que hace es que yo le hago una solicitud, ¿sí? Específica y él va a empezar a escribirme el código debajo de. Esta IA es una colaboración con un proyecto llamado Watson X de IBM, ¿sí? Claramente es una extensión de Visual Studio Code y esto lo que me va a permitir es tener agilidad para escribir los playbooks, me va a permitir tener agilidad a la hora de ejecutar los playbooks y también me va a permitir, ¿sí? Que no me desgaste a la hora de la escritura. Entonces, esta herramienta es genial. Ahora, hago un paréntesis acá, ¿sí? Esta herramienta, como es una colaboración con IBM, sí o sí, esta herramienta necesita tener una licencia adicional por parte de IBM y es una licencia que está fuera de la suscripción que se maneja por medio de Ansible Automation Platform. Claramente es una herramienta brutal, es una herramienta muy buena, es una herramienta que nos entrega un montón de información y de hecho si en algún momento algún ingeniero ya ha trabajado proyectos basados en YAML, lo que yo puedo hacer es traer esos datos, ¿sí? Esa información, traerla sobre nuestro motor de inteligencia artificial, ¿sí? Que viene, de hecho lo están mostrando como un JSON y
entrenar o seguir entrenando nuestra inteligencia artificial para que ustedes puedan ejecutar ese tipo de procesos. Entonces, Red Hat no está dejando de lado el tema de la inteligencia artificial. De hecho, le está apostando mucho con el proyecto de Watson, con el proyecto de Lightspeed. Y esto lo que me va a permitir es ahorrar un montón de tiempo. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poco de las arquitecturas y qué se requiere o qué tanto puede consumir Ansible y por qué Ansible Automation Platform me va a solicitar una arquitectura de este tipo. Resulta y pasa que hay una arquitectura de alta disponibilidad, que es lo que recomienda Red Hat, ¿sí? Propiamente en su documentación. Y es, vamos a empezar a hacer una lectura desde la parte superior a la inferior. Me dice, necesito tener una consola o un manager o un dashboard que yo pueda. Muy bien, ahí vamos a tener el tema de los usuarios. Luego de esto, vamos a tener un repositorio de código, un GitLab, un GitHub, ya los habíamos mencionado, un load balancer, algo que me balancee las cargas dentro de los hosts que voy a definir, y si es necesario, yo puedo tener accionales sobre un directorio activo. Ahora sí, vamos a ver exactamente en infraestructura qué se requiere, ¿sí? Vamos a ver, hay 3 hosts, si ustedes se fijan en la parte superior que están en rojo, son 3 nodos. ¿Esos 3 nodos pueden ser virtuales? Sí, pueden ser virtuales, no tienen que ser físicos. ¿Pueden vivir en una nube pública, en una nube privada? Sí, pueden vivir en cualquiera de las nubes. Vale, entonces tengo un Automation Controller que viene siendo un nodo, ¿sí? Con unas capacidades de memoria, con unas capacidades de almacenamiento, con unas capacidades de red, donde va a estar la interfaz gráfica y todo lo que son los logs de Ansible. Luego hay un siguiente nodo, el segundo nodo que viene siendo mi nodo de execution. Este nodo de execution realmente va a ser el ejecutor de los scripts o de los playbooks que ustedes o que va a tener, ¿sí? El encargado de la ejecución de los mismos. Y por ende necesitamos un tercer nodo que va a ser como un pivote de los 2 primeros donde voy a compartir quizás la carga por si alguno de los 2 primeros falla. Si se fijan me aparece un VIP donde estos 3 nodos van a ir pegados o van a ir atados y va a ser un cuarto nodo, también virtual, donde voy a tener una base de datos Postgres SQL. Este Postgres, ¿sí? Lo que voy a tener ahí es básicamente todos los logs y todas las ejecuciones que se hagan de los playbooks, ¿sí? Ahora, ¿está certificado el Postgres con Red Hat? Sí, está certificado. Entonces ahí no hay ningún problema porque sí está soportada la base de datos Postgres por Red Hat. Ahí bien, si ustedes se fijan al costado del servidor o el nodo de Postgres, existe un nodo en gris. Ese nodo en gris tiene una finalidad y es, va a ser el nodo pasivo de la base de datos para que esté en HA, ¿sí? Ahí ese nodo hay que tenerlo claramente, pero pues el activo va a ser solamente uno, ¿no? El otro va a trabajar pues como alta disponibilidad. Ahí aclaro también algo importantísimo y es Ansible dentro de su modelo de suscripción, ¿sí? Como plataforma pues necesita unos sistemas operativos para instalar cada uno de estos nodos. Red Hat tomó como decisión entregar dentro de la misma suscripción de Ansible Automation Platform, o sea, embebido, ¿sí? Hasta 10 sistemas operativos virtuales, o sea, 10 virtual guest, para hacer el despliegue de Ansible Automation Platform, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, al adquirir un Ansible, no es necesario adquirir sistemas operativos para hacer la instalación del mismo. Red Hat ya dispone de ellos, los entrega para que se pueda hacer todo el despliegue de la plataforma, ¿vale? ¿Qué va a pasar también? Aquí hay algo muy importante y es, Edison, pero ¿qué pasa? Sí, porque esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones. ¿Qué pasa si yo tengo mi Ansible en mi data center local? Pero necesito y tengo unos sistemas operativos que necesito automatizar en la nube. Los voy a tener en Azure, en AWS, en Google Cloud Platform o los voy a tener en un data center alterno, ¿sí?
Como voy a tener zonas diferentes, ustedes van a decir como, uy, Edison, pero si necesito algo en la nube, voy a tener que eh, implementar todo un Ansible en la nube. No. Resulta y pasa que Ansible como arquitectura en Mesh me va a permitir simplemente instalar un sistema operativo en el otro segmento de red, se podría decir, o en el otro data center o en la nube pública. Y lo que yo voy a hacer es, básicamente, instalar un sistema operativo allá, garantizar red hacia mi Ansible principal y con eso yo voy a tener un nodo de ejecución en ese data center o en esa nube pública. Entonces, si se fijan, teníamos 10 sistemas operativos disponibles en los cuales usamos 5 iniciales para instalar la plataforma, pues me sobran otros 5, pues yo puedo ir en esos otros data centers, instalar un Red Hat Linux, convertirlo en un nodo de ejecución y así puedo hacer un mesh, puedo hacer una malla completa, ¿sí? Eso me lo permite hacer Ansible Automation Platform. Y si se fijan, no hay algo que me obligue a adquirir otra suscripción, que me obligue a adquirir, digamos que, hacer un gasto adicional, ¿vale? Por ende, también existen arquitecturas sobre contenedores. Resulta y pasa que Ansible se puede hacer un despliegue total sobre infraestructura tradicional, máquinas virtuales o bare metal, ¿sí? O en cualquiera de las nubes. Pues Ansible también está preparado para ser desplegado en ambiente de contenedores. Y básicamente es un operador que está dentro de OpenShift para que se pueda tener toda la automatización dentro del mismo. Entonces, si ustedes se fijan, Ansible puede vivir en cualquiera de los lugares. ¿Qué no soporta Red Hat? Porque esto nos ha pasado mucho, ¿sí? Y es como que disponen solamente de un nodo, ¿sí? Cuando hablo de un nodo, por ejemplo, de una sola máquina virtual y quieren hacer la instalación de la máquina virtual en un solo sistema operativo, pues resulta y pasa que Red Hat no soporta despliegues de Ansible en un solo host o en lo que nosotros llamamos un only one, ¿sí? Esto no va a tener soporte, no tendría soporte porque no tiene las características mínimas de HA para que Red Hat claramente desde su equipo de operación nos pueda ayudar con un ticket de soporte o algo más, ¿vale? Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Perdón, perdón, me adelanté. Teniendo en cuenta todo esto, toda esta serie de arquitecturas, toda esta serie de disposiciones de Ansible, lo que me van a permitir es tener conversaciones uno a uno, ¿sí? Porque hay diferentes casos de uso, ¿sí? Primero, necesito una arquitectura de Ansible Edison para yo iniciar el proceso de automatizar el parchado de sistemas operativos. Muy bien. Edison, pero aparte necesito otro caso de uso, necesito hacer un accionable con un SIEM. Perfecto. Edison, pero es que también necesito tener un Ansible Automation Platform porque necesito hacer despliegues de sistemas operativos masivos. Ok. ¿De qué va a depender un poco la arquitectura de Ansible? ¿Dónde está el verdadero trabajo? Recuerdan que vimos en las primeras, en los primeros slides que em, todo el trabajo fuerte está en los playbooks, ¿sí? El verdadero trabajo fuerte está en los playbooks. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A que primero, ¿sí? Necesito saber cómo construir playbooks. Eso lo podemos compartir con ustedes, ¿sí? Hay herramientas de laboratorios de Red Hat que nos permiten escribir nuestros primeros playbooks. Luego de eso es cómo voy a ejecutar los playbooks en tiempo y espacio, cómo los voy a ejecutar. Tercero, cómo voy a realizar la ejecución de esos playbooks, si es qué usuario lo va a ejecutar, cuándo lo va a ejecutar, primero si tiene los permisos dentro de la plataforma para poderlos ejecutar. Y luego de eso, ¿sí? Todos esos casos de uso se reúnen en uno solo y es tener los recursos necesarios en infraestructura, memoria, almacenamiento, procesamiento, ¿sí? Para que todos estos playbooks se puedan ejecutar de forma masiva, ¿sí? Ahí aclaro también, y es muy importante que tengamos en cuenta que también hay unos recursos por debajo, un performance, que se debe disponer. Si me preguntan, no es algo exagerado,
pero pues también dentro de los casos de uso tenemos que ver cuántos playbooks se ejecutan al tiempo, en qué momento, cuánta transacción, pues porque de ahí van a depender muchas de las respuestas. Ansible es una plataforma políglota, ¿sí? Y aquí, perdón, me voy a devolver. No importa, ¿sí? Si es un firewall Fortinet, si es un switch Cisco, si es un hipervisor como VMware o Nutanix, o si es un sistema operativo RHEL, o si es un sistema operativo Windows. Él no va, digamos que, a decirme si en mis zonas, en mi data center o en mi nube pública o privada, sí, exactamente, él no me va a rechazar, él me va a decir es bueno. Todo sistema operativo tiene una base y esa base son servicios. Esos servicios los vamos a modificar de acuerdo a la necesidad. ¿Y esa necesidad cuál va a ser? El caso de uso. Entonces, yo que les digo a ustedes, si ustedes quieren ver la plataforma, quieren ver el caso de uso, pues nos pueden contar en un 1 a 1 exactamente cuál es el caso de uso. Edison lo quiero para un directorio activo, Edison lo quiero para esto. Ahí vamos a empezar a hacer un análisis directamente con Red Hat y con licencias online, donde empezamos a decirles, bueno, la arquitectura que se requiere para esto es esta exactamente. Por otro lado, las suscripciones de Red Hat se venden por bloques, bloques de 100 o se venden por unidad, depende cómo también se quiera absorber la tecnología. Entonces, lo que les digo, dependiendo del caso de uso, pues vamos a definir también con exactitud cuál es la arquitectura, cantidad de suscripciones, por dónde llevarlas y cómo ejecutarlas. ¿Vale? No sé si hay preguntas, quisiera ver si hay alguna pregunta, permítame en un segundo, a ver si, no sé, si alguien está interesado en dejarme alguna pregunta en el chat, con el mayor de los gustos lo podría responder, ¿vale? Bueno, ahora, teniendo en cuenta, ¿sí? Toda esta arquitectura que se tiene, todo este mesh, también existe algo importante y es el famoso Edge, la tecnología de borde, ¿sí? Aquí, sistemas gestionados. Resulta y pasa que también tenemos en la actualidad clientes que tienen el famoso Edge. Voy a dejar un ejemplo, no sé, una empresa de mensajería o una empresa que me ofrece diferentes estaciones de venta. ¿Sí? Entonces tenemos en una ciudad, no sé, 50 puntos de venta, pero esos puntos son aislados. ¿Sí? Entonces cada uno tiene un servidor, pero necesitamos parcharlo, actualizarlo y demás. Entonces, Ansible también tiene una plataforma, ¿sí? Interna de Edge Computing que me va a permitir ir a alcanzar esos servicios de IoT, ¿sí? Y decir, ok, perfecto. Si en el data center 2 se va a atar 50 puntos de venta, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es que directamente desde mi nodo de ejecución habilitar conexiones a esos puntos de venta o a esa famosa tecnología de borde y ejecutar playbooks que me permitan. Esto lo voy a dejar como un ejemplo de lo que hemos trabajado en la actualidad y es, nosotros hicimos actualización del versionamiento del sistema operativo, ¿sí? Para una tienda muy grande en Colombia y de hecho una tienda en México, no puedo decir el nombre lastimosamente porque no es un caso público aún, donde actualizamos la versión del sistema operativo, pasamos de una versión, voy a dejarlo como ejemplo, una versión 16 y lanzamos la versión 17 y luego nos fuimos a la versión 18. Entonces lo que hicimos fue una actualización, ¿sí? Claramente esto lo hicimos en conjunto con la herramienta de facturación que tenía porque es un desarrollo propio. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿qué versión sirve? ¿Qué versión no sirve? ¿A cuál vamos a llegar? Llegamos a la versión 18, ok. Y lo que hicimos fue evitar la mano de obra presencial y lo que hicimos fue ejecutar todo por medio de playbooks. Y al ejecutar los playbooks, pues claramente lo que hicimos fue ahorrar temas de transporte, temas de pagos nocturnos y luego de eso lo que hicimos fue que desde la plataforma nos devolviera, ¿sí? Algo que nosotros llamamos ser idempotente o tener idempotencia y es lanzamos nuevamente el playbook y él me responde, ok, esa actualización ya está. Estás en el estado deseado
no te voy a volver a reinstalar porque lo que voy a hacer es un proceso nuevamente como de sobreescribir y entonces Ansible dice como que no, ya está en el estado deseado, me devuelve un log, lo atamos con una herramienta de monitoreo, ¿sí? Y él me devolvió un OK, ¿vale? Entonces, el Edge también hace parte de esta arquitectura, ¿sí? Donde nosotros podemos encontrar esa tecnología de borde, ¿vale? Entonces, bueno, pues quisiera compartir con ustedes en próximas acciones una demo, si ustedes están interesados en la tecnología, en la solución de Ansible, pues claramente ustedes nos buscan, aquí está el equipo, está Martín, que es nuestro preventa local en México, está Francisco, que es nuestro gerente, entonces ahí lo que vamos a encontrar es un equipo muy grande donde ustedes pueden hacernos las consultas necesarias, si ustedes quieren ver algún video, si quieren ver alguna demo en tiempo real, si quieren alguna prueba de concepto, aquí estamos con las puertas abiertas para que ustedes nos cuenten cómo desean hacerlo. ¿Vale? De mi lado, esto es todo por el día de hoy. Mil gracias. Espero el espacio se haya aprovechado y nuevamente, bueno, les pido ahí que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues bueno, no es más que me cuenten, que me digan y estaré ahí disponible para ustedes, ¿vale? No sé, equipo, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. No tenemos ninguna Creo que, por no sé, ahorita. traté de revisar el chat. No, ni chat, Vale, ni en el chat, ni perfecto. las Entonces preguntas. quedamos así. Vale, perfecto. Entonces, bueno, si hay alguna duda, pues ya tienen mis datos, tienen mi LinkedIn, si me quieren escribir por LinkedIn, o tienen mi correo electrónico que también aparece ahí. Mil gracias por el espacio, les mando un abrazo desde Colombia y estamos viéndonos pronto por México, ¿vale? Un abrazo, muchas gracias. Te dejo el cierre, por favor. Sí, muchísimas gracias. La sesión fue grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Agradecemos a todos la presencia. Gracias, Edison, por la presentación. Damos por concluida la sesión.